damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, en los cuatro vientos de espíritu, sopla la vida, esto, subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 35. Empezamos capítulo 35 de Bereshit, capítulo 35, y aquí ya ocurren varios acontecimientos de repente, ¿no? De repente ya empieza a verse el panorama más distinto. Hay promesas, hay desgracias, tristes, de todo un poco ocurre, ¿no? Para que podamos darnos cuenta también que la Biblia nos enseña que no siempre seguirle a Dios, seguirle a Elohim, es que todo te vaya bien. Hay momentos que uno va a experimentar también la dificultad, ¿cómo se dice? Va a experimentar también dolores que no queremos experimentar, ¿no? A nosotros no nos gusta experimentar los sufrimientos, no nos gusta experimentar las tragedias, ¿no? Precisamente ahora, después de estas fiestas, qué lástima, ¿no? Mucha gente está experimentando tragedia, luto. Eso es lo que ocurrió, ¿no? Es increíble, poniendo entre paréntesis el tema, pero es increíble cómo la mentalidad de la gente parece que se va así como por la basura. En la información que yo leía hoy, se le agarró a muchas personas bebiendo con niños, borrachos en su auto y con niños también. Viniendo, manejando borrachos y con sus niños. Y así es la gente, así es su conciencia. Por eso nosotros que aprendemos la palabra, al ver estas cosas, tiene que darnos más voluntad de seguirle a Dios. Porque de eso es lo que nosotros estamos escapando, de ser esa clase de persona. Luego cuando le hablas a la persona, no, va ella farrear, ya divertida, no quiere escuchar. Esa es la realidad. Bueno, la Biblia también nos enseña esas cosas. La palabra también nos muestra el resultado muchas veces de nuestra vida. Pero nos da otra vez la esperanza de seguir. Especialmente nosotros que estamos creyendo en Dios, vamos a experimentar muchas veces dificultades. Porque muchas veces la gente que está a nuestro alrededor tiene otro concepto, otro pensamiento. Y diciéndole no le podemos cambiar. Entonces, actuando nosotros diferente, podemos por lo menos hacer la diferencia. Eso es lo que se puede hacer. Bueno, viendo acá en Génesis 35, ¿qué dice? Versículo 1. Ya que había ocurrido en el 34 para entrar en contexto, ¿qué había ocurrido aquí? Los hijos de Jacob, Simeón y Leví le habían matado a toda la gente de Siquén, y habían secuestrado a las personas y habían hecho gran tragedia, gran pecado. Imagínense el pueblo que va a ser la luz, los descendientes que van a ser la luz para las naciones, ahora están cometiendo tremendo crimen, matando a gente indefensa que no se puede defender, secuestrando a sus esposas, haciéndole esclavas, lo que haría un pueblo vikingo, un pueblo bárbaro. Están haciendo ellos, actuando de la peor manera. Entonces, lo que esta gente merece es que Dios los mate. ¿Sí o no? Y ellos están pensando que no va a pasar nada. Ellos piensan que actúan con su derecho. Entonces, aquí Jacob se quedó con mucho quebranto, con mucha desesperación.
Pero en el capítulo 35 vemos que Dios nuevamente le habla. Y dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y habita allí, y haz allí un altar al Dios, a Elohim, que se te apareció cuando huías de la presencia de tu hermano Esaú. Después de que Jacob solucionó el problema con Esaú, ¿se acuerdan que en ese tiempo estaba desesperado, oraba: Señor, por favor? Después se encontró con Esaú se abrazaron, todo terminó bien, llegó la calma. Entonces Jacob pensó: bueno, yo ya no iba a tener problema. Se fue y se estableció en un lugar que se llama Siquem, ahí entre los moradores de esa tierra. Su papá estaba viviendo hacia el sur, si ustedes conocen el mapa de Israel, hacia el sur, en Beerseba, donde vivió Abraham, donde vivió Isaac. Él tenía que ir hasta ahí, pero encontrándose con Esaú en tal parte, él prefirió desviar y se fue un poco más hacia el norte. ¿Entienden? Para hacerle una idea, él estaba viniendo de Brasil, tenía que irse hacia Encarnación, se encuentra con, para hacer una idea, ¿no? Se encuentra con Esaú ahí por Oviedo, más o menos, por ahí. Y en vez de irse hacia el sur, se va hacia arriba, hacia Santa Nimba, se va. Ve a la Siquenina. Pepillas de la Jaisabena. Vamos a poner esa ubicación más para Israel. Entonces, en ese lugar, ¿por qué se fue? Porque había prosperidad, había pueblos y también había tierras. Él compra tierras, se establece, vive tranquilamente, hasta que ya sus hijos casi se asimilan ya a ese ambiente. Por eso su hija se va a divertirse un poco en una fiesta y ahí es abusada por este hombre Siquem. Y después ya se hace la negociación, al final termina en una tragedia. Porque cuando Amor, ¿no?, el padre de Siquem, le había propuesto hacer alianza: te vamos a dar nuestras hijas, danos tus hijas, nunca Jacob dijo no. Él estaba de acuerdo, está bien. Él ya estaba prácticamente asimilándose, prácticamente ya, estamos suela ya icó tranquilo. ¿A quién no le gusta? Vamos a vivir tranquilo. Vente ya establecetas. Estoy colo y coave. Él ya se quedó conforme. Pero Dios estaba viendo que ese no es la voluntad que Él quiere para su vida. Él tiene un propósito, tiene un objetivo, un plan con Jacob. ¿Sí o no? Entonces vienen los problemas. Empieza con su hija, que es abusada. Después llega a hacer un trato con el papá, sus hijos que van y matan a toda la gente. Y la gente de ese lugar ya le tenía odio a Jacob. Entonces Dios le dice: sal de ahí. Regresa a Betel. Betel significa casa de Dios, morada de Elohim, donde podés nuevamente encontrar la esperanza para tu vida. Eso es Betel. ¿Está bien? Es muy importante ese nombre. Es el lugar donde Abraham levantó un altar. El lugar donde, cuando él huía de Esaú, Dios le apareció a Jacob y le dio las promesas de que no le dejaría y de que estaría con él hasta cumplir lo que había dicho. Y donde Jacob dijo: te prometo que vas a ser mi Dios y que te voy a dar el diezmo de todo lo que gano. Él prometió servirle, pero él ya estaba olvidándose de esa promesa. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué vino? La desgracia, la tragedia. Para que nos demos cuenta, ¿no? Cuando estaba en dificultad: Señor, por favor. Cuando ya estaba tranquilo, se olvidó de todo. Entonces, para hacerle recordar, Dios le dice: vuelve a Betel. Vuelve al lugar donde hiciste juramento y donde yo te hice un juramento, y vamos a renovar el pacto. Esto es lo que vamos a leer ahora, es como una renovación del pacto. Es como el pueblo de Israel que salió de Egipto, hizo un pacto en el monte Sinaí, pero ellos transgredieron ese pacto, pasaron 40 años con Josué, hicieron una renovación del pacto y nuevamente están listos para entrar en la tierra prometida. Constantemente la Biblia nos enseña de esa manera. Muchas veces Dios nos da la promesa, pero llega la tranquilidad a la vida y ya me olvidé de Dios.
Y estoy treima la esa y cosa cuando todo es cómodo. Hasta que de repente se me abren los ojos y algo pesa había sido. Cuando llega alguna tragedia, desgracia, ahí empiezo a darme cuenta que yo tengo un pacto con Dios. Yo le pertenezco a Dios. Bueno, entonces, versículo 2, ¿no? Entonces Jacob dijo a sus familiares, a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y acá hay algo interesante. Antes de hacer nuevamente el pacto, la renovación, Dios, Jacob le llama a toda su gente y le dice: quiten todos esos ídolos que tienen. Entonces ellos, ¿cómo estaban viviendo? Acá confirma lo que estamos diciendo de antemano. Ellos estaban viviendo asimilándose con el mundo. Estaban teniendo ídolos, estaban teniendo cosas que no pertenecían a la adoración de Dios. Generalmente estos ídolos que ellos tenían ahora eran que trajeron cuando vinieron de la casa de Labán, ¿no? Porque ahí era costumbre tener, como le había dicho, terafines, estatuillas, como amuletos. Muchos de ellos eran también piezas de oro valiosos. Y ellos lo tenían como protección. Recuerden que todos ellos se criaron allá, todos ellos vivieron allá, aprendieron la manera de creer allá. Aunque Jacob les hablaba de su Dios, les hablaba la palabra, pero la enseñanza que aprendieron antes se quedó en sus corazones. Eso es igualito que cuando nosotros ahora estamos entendiendo lo que a Dios le agrada, ahora estamos entendiendo lo que a Dios le gusta, pero parece que cuando salimos afuera vemos otra vez todo eso que durante toda la vida hicimos. ¿Sí o no? Toda la vida celebramos Navidad, Año Nuevo, Reyes, lo que sea, y toda la vida nos felicitamos y parece que sin darnos cuenta eso viene con nosotros, está dentro de nosotros. Aunque ya estamos saliendo de ahí, ellos ya salieron de Aram, pero están llevando en sus corazones y algunos hasta en su mochila, ¿no? Algunas piezas de ese lugar. Entonces, el problema, Jacob, contigo y tu gente están viviendo bajo idolatría. Yo no puedo trabajar con ustedes así. Así la Biblia enseña. Entonces es una renovación. Entonces le dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y aquí literalmente le está diciendo limpiaos. O sea, peyahú, literalmente. Porque eso era también una ceremonia que hacían cuando vas a hacer una renovación del pacto. Inclusive en el tiempo del templo, cuando ellos iban a ir a hacer un servicio, una adoración, hacían un lavamiento. Tenían inclusive una piscina ahí alrededor. Entraban y se bañaban, se mojaban. Era una representación que está quitando la suciedad del cuerpo y también del corazón. Nosotros, por ejemplo, ¿por qué no bañamos? ¿Por qué no bañamos? Para estar limpio. Vamos a suponer que generalmente nos bañamos porque nos ensuciamos. ¿Sí o no? Por ejemplo, si me voy a jugar partido, estoy trabajando. ¿Vos cuando trabajaba, Roberto, manejaba, hacer eso, te ensuciaba o no? Pero si todo el día está en tu casa sentadito, ¿igual te vas a bañar? Igual, ¿verdad? Hermano Balvino, de lo mío entre Yahoo, vende ya pues este ay guapo todo el día, lo mío entre Yahoo. Pues haré Yahoo. Va a ver. Ahí. Directamente, ¿por qué no bañamos igual? Si no nos ensuciamos. ¿Y por qué tenemos olor? Entonces cuando con razón los maestros hace frío no se bañan los. No, porque eso quiere decir que de por sí sale de nosotros suciedad, ¿no? De por sí sale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le está queriendo hacer entender Dios al pueblo que está con Jacob? Ustedes, lo que producen ustedes es
suciedad. Ustedes lo que producen es suciedad. Entonces, no solamente con el físico le quiere hacer entender lo que sale de su corazón también. Su cuerpo, aunque usted no haga nada, su cuerpo va a salir suciedad. Bueno, de su corazón también. Aunque no estén queriendo hacer ninguna maldad, automáticamente produce eso. Por eso ellos tenían ese ritual de lavamiento. Era como un ritual, ¿entienden, no? Y nosotros nos bañamos no por ritual, porque nos queremos limpiar. Pero la verdad, podríamos usar y entender, ¿por qué me tengo que bañar? Claro, porque de mí sale suciedad cada momento. Entonces, ¿por qué necesitaría yo pactar y alianzar y leer y estudiar la palabra? ¿Para qué necesitaría yo conectarme con la escritura, ver lo que dice la Biblia? Si yo soy una persona creyente, cristiana, no, porque de mí lo único que sale es maldad. ¿Sí o no? Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Sí o no? Entonces, por eso, el baño diario, el baño que hacían el pueblo de Israel, era comparado también con la limpieza espiritual. En aquella época ellos no se bañaban como nosotros todos los días. De vez en cuando se bañaban. Cada vez que había tiempo. Sí. Nosotros ahora, porque tenemos la ducha y todas estas cosas, podemos bañarnos sin problema. Bueno, de la misma manera también el corazón. Y ven ustedes que si Dios quiere nuevamente que ellos estén listos para servirle, entonces lávense, cámbiense de vestido, preséntense decentemente delante de mí. Esa es la manera que Dios quiere que uno haga pacto con Él. Imagínense la gente con sus pensamientos terribles, con sus corazones cerrados, con su mente diabólica, quiere tener una alianza con Dios. ¿Cómo te puede inclusive inclinar a hacer una oración? Señor, te doy gracias. No vas a poder, o vas a ser demasiado falso. ¿Sí o no? O sucio te presenta ante tu Señor. Es igualito. Entonces, que la limpieza que van a hacer, el cambio de vestido, le haga entender que sus corazones tienen que estar también así. Eso la Biblia nos está enseñando. ¿Estamos entendiendo, no? Bueno, versículo 3. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Subamos es como decir, vamos a hacer una adoración, no solamente subir de... Bueno, ellos usaban el término subir porque normalmente los lugares eran, ¿cómo se puede decir? Planicie y montañitas así. Cordillera, ¿cómo decir subir acá a Cupé? En Bolivia cuando vivía se usaba mucho el término subir, bajar, subir. Voy a subir a La Paz, decían ellos, ¿no? Voy a bajar a Santa Cruz, decían, porque La Paz queda arriba, Santa Cruz abajo. No, cuando voy a bajar a Santa Cruz, voy a subir a La Paz, voy a subir a Potosí. Así usaban mucho. Acá no usaba mucho el término porque no hay casi. Voy a subir acá a Cupé, máximo Cupé, no subí nada. Bueno, ese era un término literal, pero también representa ir hasta la presencia de Dios. Por eso en el tiempo de Jerusalén, cuando el pueblo se quería renovar su corazón, su pacto, ¿qué hacía? Subía a Jerusalén. De todas partes vamos a subir a Jerusalén. Ese término representaba, vamos a ir a renovar nuestro corazón con Dios. ¿Entienden, no? Vamos a ir a confirmar otra vez los pactos que Dios hizo con nosotros. ¿Y cada cuánto hacían eso? 3 veces al año. La fiesta de Pesach, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. 3 veces al año ellos subían a Jerusalén para renovar su corazón ante Elohim. Entonces eso es lo que está haciendo ahora Jacob. Vamos a subir ante el Dios que me está guiando, que me estaba acompañando, que me dio todas las cosas que tengo. Vamos a ir a adorarle otra vez a ese Dios, pero todos juntos. Así está diciendo. Dice, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Va a edificar un altar. Y edificar un altar representa establecer ese lugar como algo sagrado y como un lugar donde Dios puso una promesa. ¿Quiénes eran los primeros que hicieron altares antes, en la antigüedad? Noé, cuando salió del arca, edificó un altar. Dios le dijo también a Abraham que haga un altar. Abraham edificó varios altares, uno de ellos estuvo en Betel.
Isaac también edificó altar a Dios. Jacob también había puesto una piedra como señal y también había edificado altares para bendecir a Dios. También Abraham edificó un altar en el monte Moriah, ¿no? Cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Entonces siempre el edificar el altar representa el lugar donde yo voy a pactar con Dios. Moisés también edificó un altar en el monte Sinaí. Josué también edificó altar cuando cruzó la tierra prometida y cuando le ordenó a ellos que guarden la Torá, que sirvan a Dios, él edificó también un muro de piedra. David también edificó altar en el lugar que compró para edificar el templo de Salomón. Y finalmente Salomón, ¿qué hizo Salomón? Edificó un templo. Entonces todos los altares que se han edificado conducían a eso, a un día a ser un lugar que va a ser la morada de Dios. ¿Cómo se dice la morada de Dios en hebreo? Betel, la casa de Elohim. Entonces todos estos lugares que ellos edificaban era para que un día se establezca esto, la casa de Elohim, la casa donde Dios concede sus promesas. Fíjense lo que la Biblia nos está enseñando. Recuerden que cuando nosotros estudiamos Génesis, todo lo que estamos viendo aquí ya después va a ser la base para todo lo que vamos a ver después. Por eso yo ya les saqué todos los ejemplos. De Noé, de Moisés, de David, de Salomón y hasta de Yeshua, que va a venir otra vez y te va a establecer la casa de Dios en la eternidad. Ya vamos muy adelante ya. Continuemos. 4. Así dijeron a Jacob todos los así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían en su poder y los zarcillos que llevaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Ahora vamos a anotar esta palabra, zarcillos que llevaban en las orejas. ¿Serían los aritos? Entonces, se ha usado mucho este término para decir que usar aritos o usar joya es un pecado delante de Dios. Ahí está escrito en la palabra. Qué raro, ¿no? Le voy a decir algo raro. Que algunas personas en la Biblia dice que Jacob le dijo a la gente que se saquen sus aritos, que se saquen sus pendientes. ¿Y por qué en tu iglesia o por qué estas hermanas usan aritos y joyas? Eso es pecado. Así hablan muchos líderes, ¿no? No sé si estáis fingiendo bien o actuando bien. Qué extraño, ¿no? Si vos le preguntas, está bien, ¿de dónde sacaste esa escritura? Y de la palabra de Génesis, que es la Torá, que es la instrucción de Dios, ¿no? Qué correcto está esa persona. Entonces, qué extraño que ese punto lo enfoca tanto. Yo escuché a varios líderes hablar, criticar, exhortar, decir que era idólatra a las que usaban aritos. Muchas hermanas en algunas congregaciones cuando entran recién sacan todos sus aritos y claro, todos tienen que ir a tirarlo ahí en ese lugar donde el pastor le dice. Porque Jacob hizo así. Y después eso se va, se derrite todo y se va para la ofrenda. Bueno, lo que aquí ocurrió según la Torá, según la explicación de la Torá, ¿por qué aquí Jacob le pide a ellos que saquen todas sus prendas que tienen? ¿Acaso está prohibido para los cananeos, para los hebreos, para la gente de ese lugar usar joyas? ¿Qué les parece? Algo raro ocurrió acá, ¿no? Entonces, según la explicación que nos da la Torá, estas prendas que ellos estaban usando era lo que ellos consiguieron al derrotar, al saquear Siquem. Son como trofeos de guerra. Pero los trofeos de guerra son válidos cuando son trofeos de guerra. Pero ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían hecho una traición. Esto no fue una guerra. Esto fue una masacre, una cobardía. Entonces, ellos estaban usando prendas, prácticamente se puede decir de los que saquearon a la gente de Siquem. Entonces era como decir cosa sucia. Se puede decir joyas robadas, así se puede decir, ¿no? Prendas robadas. Entonces, ¿se dan cuenta cómo Dios observa eso? Ustedes robaron a las mujeres de Siquem
sus joyas y le dieron a sus mujeres, pero sin darse cuenta que eso es algo feo, algo horrible. ¿Me están entendiendo? ¿No? Por eso Dios le dijo, saquen todas esas cosas. No pueden tener cosas como esta. Era el fruto de un crimen. Fruto de un crimen. Y esto es lo que ocurría acá. Entonces siempre vemos que en la Biblia Dios las cosas que son de crimen, de asesinatos, rechaza. ¿Por qué le odiaba a los amalecitas? ¿Por qué odiaba todas las cosas a los amalecitas? Porque ellos generalmente robaban, asaltaban, mataban a las personas. De esa manera obtenían las riquezas. Entonces, esto es lo que acá Dios está rechazando. A Dios no hay ningún problema en usar las joyas. Cuando, ¿cómo se llamaba el criado de Abraham? Eliezer. Cuando se fue a buscarle a Rebeca, ¿qué fue lo que llevó? Un montón de joyas llevó. Brazalete, arete, heredia. No había problema. Lo que sí en la Biblia prohibía era usar joyas con tallas de ídolos. Eso sí prohibía. Eso también les quitó todo acá. Ellos tenían así como cadenilla con alguna figurilla de dioses. Eso también les prohibía. ¿Están entendiendo este punto, no? Entonces no hay problema con las joyas. Pero me llama la atención como ese punto sí se enfatiza mucho en la cristiandad. Pero cosas que, por ejemplo, las fiestas bíblicas, los mandamientos de Dios, que también está escrito acá, bien claro, eso no quieren hacer. El alimento kosher, la comida kosher, ese le toca y no, pero eso Jesús ya bendijo todo. Qué extraño, ¿no? Me parece raro, ¿no? Eso sí le parece muy raro. No, sigamos. Versículo 5. Y partieron y el terror de Dios cayó sobre las ciudades que había en su alrededor. Y no persiguieron a los hijos de Jacob. Dice que la gente se organizó para ir al ataque a Jacob y a su familia, ¿no? Pero de repente como que llegó un terror. No sé cómo podemos traducir esta palabra. Como le vino un miedo. Algunos, como la pasada vimos en la serie, salía como truenos, relámpagos, rayos que caían. Puede ser que haya sido así, ¿no? De esa manera Dios manifiesta su terror. ¿Cuándo es que vos sentís terror cuando ves rayos, relámpagos o truenos, ¿no? Entonces algunos dicen que alrededor del pueblo de Dios, alrededor de la familia de Jacob, empezó como a salir así como una fuerza que hizo que todos los pueblos tengan temor y huyeran todos. Ellos venían para atacarle a Jacob. Pero fíjense ustedes que cuando el pueblo tiró su idolatría, decidió regresar a hacer pacto con Dios, ya el ángel de Dios les acompaña nuevamente. El ángel de Dios está listo para protegerlos. Antes de eso, todas las desgracias caían en la familia. ¿Entienden? Entonces, cuando una persona decide cambiar su vida, decide dejar su idolatría, dejar todo el paganismo, nuevamente el ángel de Dios cuida tu vida. Cuida su corazón, todas las cosas otra vez le sale bien. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, esta es Betel, que está en la tierra de Canaán, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí se le había aparecido Dios cuando huía de la presencia de su hermano. El Betel, él es Elohim, el poderoso, y Betel es la casa del poderoso. Entonces, después de confirmar y renovar el pacto con Elohim, con Dios, le bautizó nuevamente Jacob a ese lugar como el poderoso, donde había el lugar. Este es el lugar del poderoso, de la casa del poderoso, así puede decir. Betel, casa del poderoso, casa de Elohim. Pero este es el lugar del poderoso, donde está la casa del poderoso. Porque Betel era el nombre del lugar, pero es lo que quería enfatizar, esta zona, este territorio, estos alrededores, es la zona del poderoso, él, donde está la casa del poderoso.
¿Por qué le bautizó así? Por eso es que se dice que toda esa región es donde Dios iba a edificar en el futuro la santa ciudad de Jerusalén. Por ahí está el monte Moriah, está el monte de los olivos, más abajo está todos esos lugares que después sería Jerusalén. Entonces, ¿ese lugar es importante o no? En este momento y también en el futuro sería importante. David establecería allí su ciudad, su reino, y también en el futuro Yeshua iba a reinar desde ahí para el milenio. Este es el lugar donde Dios está trabajando con Jacob. Bueno, eso es lo que quiere enfatizar acá. Ya nosotros sabíamos lo que significa Betel, ¿no? Casa de Elohim. Versículo 8. Entonces murió Débora. De repente ya empieza a narrar los acontecimientos que pasan. O manó Débora. ¿Quién era Débora? Nodriza de Rebeca. Y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, y se llamó su nombre Alon Bakut. Alon Bakut significa el roble del llanto, según esta traducción. El lugar del llanto. Esta mujer era la criada, la servidora, ¿no? La sierva de Rebeca. Y por lo visto, cuando regresa Jacob a su tierra, ya su mamá había muerto, ¿no? Él ya no le ve más a su mamá. Entonces, la que estaba viva era la sierva de su mamá. Entonces, por lo visto, se va a vivir con él. Y como un recuerdo de su mamá, le cuida a su sierva, a la que le sirvió a su mamá. Vemos esa acción también en la Biblia como muestra. Y aquí muere Débora y es sepultada. La Biblia narra ese punto. Después, 9. Y se le apareció otra vez Elohim a Jacob cuando éste regresó de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Ya cuando estaba peleando con ese ángel, ¿se acuerdan? El ángel le dijo: ¿cuál es tu nombre? Jacob me llamo. Ya no será Jacob, será Israel. Pero aquí, el propio Dios, después de renovar el pacto con él, esto es importante, ¿no? Después de renovar, las promesas tienen que ser confirmadas. La gente piensa: no, Dios ya me prometió, es a ojonte más cualquier tapere. No. Cuando Dios hace una promesa contigo, significa que te traza una línea, te traza una meta. Entonces, a medida que vos te vas avanzando en esa meta, esas promesas son confirmadas. No sé si me entienden. Porque vos estás pasando el plan que Dios te trazó. Como hoy en día creemos nosotros, no, aceptar a Cristo como su Señor Salvador y caminar totalmente diferente a esa dirección. Entonces esas promesas, según la Escritura, se están rompiendo. Vos estás rompiendo. Porque Dios hizo una promesa contigo porque vos hiciste un pacto con Él. Así se hacen las promesas. Vos hiciste un pacto y Dios te promete algo. Entonces vos tenés que saber cuál era tu parte de ese pacto para que esa promesa continúe. Estas cosas que estamos hablando no son bien vistas en la tradición. ¿Por qué? Porque la gente no quiere caminar en pos de Dios. ¿Es la verdad o no? La gente quiere, no, cuando vos crees en Cristo ya todo terminó, ya tenés que vivir en la gracia. Esa palabra sale de la gente que no quiere caminar delante de Dios. Por eso sale esa palabra. ¿Por qué te pesaría seguir los planes de Dios? ¿Por qué quieres agarrar una promesa si no quieres cumplir con lo que Dios te establece? Eso es lo que está ocurriendo acá. Entonces vemos que ya se le había dado el nombre Israel, ya Dios le había dado la promesa que él sería el que pelea con Dios, el que combate con Dios. Pero después de eso, ¿qué hizo Jacob? Se empezó a asimilar con lo de Siquem. Empezó a vivir conforme a la voluntad de ellos. Entonces, ahora Dios le está mostrando que ahora otra vez estamos caminando conforme a esa voluntad. Y nuevamente te digo, vos sos Israel. Vos sos el que pelea con Dios. Vos sos el que persevera y de tu simiente va a salir grandes naciones. Fíjese en la promesa que le da.
Y le dijo Dios, yo soy el Shaddai. Ahí le confirma otra vez el nombre, el que te sustenta, el que te alimenta, el que te protege. ¿Se acuerdan que le había dicho así a Abraham también? Yo soy el Shaddai. Ahí dice el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti. Reyes saldrán de tus lomos. Atiendan bien esta palabra. Una nación y un conjunto de naciones. ¿Qué podemos entender? Una nación, Judá. Conjunto de naciones, las 10 tribus que se esparcieron en el mundo. Aquí Dios ya le estaba por promesa diciendo a Jacob, de vos va a salir un pueblo exclusivo que te va a identificar y también un conjunto de naciones. Se dan cuenta que ya la promesa de que va a haber después una multitud de pueblos ya se le está diciendo a Abraham. Entonces tenemos que entender que el pueblo de Elohim son el pueblo escogido de Dios que permaneció fiel con la palabra Judá y las 10 tribus perdidas que están mezcladas entre las naciones, o sea, nosotros. Juntando esos dos, vuelve a hacerse Israel. Israel. No es que va a haber 2 naciones. De ti, de Israel, saldrán una nación y un conjunto de naciones. O sea que todos los gentiles, todos los países, todas las demás personas de otros países salen de esta nación Israel. Esta es su nación verdadera. Para restaurar entonces Israel tienen que hacerse uno. Y eso es lo que leemos en Ezequiel, leemos en Isaías, Jeremías, todo leemos ahí. Pero ya está saliendo en Génesis como promesa a Jacob. De tus lomos, dice, ¿no? Reyes saldrán de ti, de tus lomos. La misma palabra usó también el apóstol Pablo, ¿no? Yo te he puesto para que sea testigo a los gentiles, a reyes y autoridades de todas las naciones. Ambos de la casa de Israel, está en Hechos 26, ¿no? Ambos de la casa de Israel, dice. Y la tierra que yo he dado a Abraham, a Isaac, te la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti te daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob dirigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella una libación. Es como que la ungió con agua o con vino, ¿no? Así se hacía normalmente antes. Y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. ¿Betel qué significa? Casa de Elohim, morada de Elohim, donde Dios confirma el pacto, donde Dios te hace la promesa de que vas a ser restaurada, de que va a haber multitud de naciones. Imagínense todo lo que significa Betel. Todo lo que hay en Betel. Las 10 tribus perdidas, la nación de Judá, la promesa de que van a salir multitud de naciones de Jacob, se hizo ahí en ese lugar. Significa que en ese lugar nuevamente Dios iba a confirmar el pacto. Y creemos nosotros que esa región era donde actualmente está Jerusalén. Donde actualmente se hace libación, se unge con aceite, donde el Mesías va a unir a todas las naciones y le va a hacer nuevamente una. Como está escrito en Ezequiel 37. Pueden leer Ezequiel 37 para tener referencia. Betel. Y partieron de Betel. Ahora sí, hay que ir a donde está el papá Isaac. Ya la promesa está hecha, la promesa está cumplida, los planes de Dios. Ahora ya estamos fortalecidos espiritualmente. Ya no nos vamos a ir a Siquén. Vamos a ubicarnos en el mapa de acuerdo a Paraguay, ¿no? Recuerden, habíamos venido de Brasil, nos quedamos en Oviedo, ahí nos encontramos con Esaú. Teníamos que irnos a Encarnación donde estaba Isaac, pero nos fuimos a Santaní. Ahí nos encontramos con Siquén, Sarambío y Corey. Y después bajamos un poco más o menos ahí entre
Villarrica, por ahí. Ahí Dios nos dio la promesa, ahí Dios nos dio el pacto, ahí Dios nos dio, en Villarrica, el Espíritu Santo, ¿no? La confirmación de todo. Y de ahí a dónde tenemos que ir ahora, nuevamente a Siquén, nuevamente a Harán. ¿Dónde tenemos que ir? A Encarnación, o sea, a Beerseba, a Hebrón, al sur, abajo, donde está Isaac, el padre de la promesa. ¿Se dan cuenta cómo el corazón de Jacob ya cambió? Él tenía que irse donde estaba su papá al comienzo, pero él como que, ¿cuántos años pasó? Como que su mente no aterrizaba. Pero ahora renovado, fortalecido, ya nuevamente ahora está nuevamente caminando conforme al plan de Dios. Dios quiere que los patriarcas recorran la tierra, lleguen a los lugares, no se establezcan en un lugar, porque todavía no es el tiempo de establecerse. Por eso dice que ellos habitaron en tiendas. Bueno, continuemos. Partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Efrata es una tierra hacia Belén. Cuando Raquel dio a luz y tuvo un parto difícil, justo en ese momento Raquel empezó a tener su bebé. Y aconteció que como era un parto difícil, le dijo la partera: no temas, porque también tendrás este hijo. Y acaeció que al salírsele el alma, pues murió. Alma es como el aliento, alma es lo que respira. O sea que si sale tu alma, se puede decir que tu vida se fue. No es que salió tu alma y se quedó algo de vos. Tu cuerpo es eso nomás, cuerpo. Al salir tu alma es tu vida. O sea que ya no son nada. No se puede decir, yo y mi alma no puedo decir. No, yo tengo un alma, no puedo decir, porque el que está hablando es el alma. Entonces cuando ya no esté en mi alma, ya no va a ser solamente un polvo de tierra. Entonces el alma es nuestro aliento, el aliento de vida. Una vez que se despega, se desprende nuestro cuerpo, ya no sirve más. Dice, y tuvo un versículo 18, ¿no? Aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. Mas su padre llamó Benjamín. Benoni, ¿qué significa? Hijo de mi tristeza. Aquí está. Hijo de mi tristeza, de mi pesar, de mi angustia. Hijo, así, eso es lo que sintió Raquel en ese momento. Angustia, dolor, tristeza. Pero cuando su papá vio al niño, ¿cómo le puso? Benjamín. Benjamín, según la interpretación de la Torá, significa del sur. Significa del sur o de los últimos días, según la Torá, ¿no? Según la interpretación de la Torá. Ahora, ¿por qué Benjamín significaría como hijo de día o del sur? Porque es el primer hijo de Jacob, o el único hijo de Jacob, creo, ¿sí?, que nace en la tierra prometida. Que ya nació en la tierra que Dios le dio a su padre, a su abuelo, a su padre. Por eso le pone como, se puede decir, el que nace en el sur o en la tierra escogida por Dios. Por eso también se traduce como el hijo de mi mano derecha, el que está al lado mío, el que ya está conmigo. Y precisamente es interesante eso, porque Benjamín es el que va a acompañarle después a Judá. Benjamín no se va a unir a las 10 tribus del norte, no se va a rebelar contra Dios, va a seguir con Judá, inclusive ahí se va a establecer la ciudad de Jerusalén. Qué cosa interesante. Ese era Benjamín, va a estar siempre al lado de Judá. Y por cierto, el primer rey de Israel era de Benjamín, ¿no? Y el apóstol que más llevó el mensaje de restauración era también de Benjamín, de la tribu de Benjamín. ¿Y Benjamín qué significaba acá? Mano derecha. ¿Qué es la mano derecha? Con la que trabaja, con la que hace la actividad. Entonces Dios usó a Benjamín para trabajar, para extender su palabra a todas partes. Bueno, eso para añadir. Continuemos.
Bueno, murió Raquel, no dejó ya Raquel, qué pena. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Imagínense la tristeza para Jacob. Él le amaba mucho a Raquel. Para él Raquel era su preferida. Y ahora se murió. Se cumplió una promesa que hizo sin saber Jacob. ¿Se acuerdan que Jacob dijo que el que tenga los ídolos de Labán, que muera? ¿Y quién tenía los ídolos de Labán? Raquel tenía. Entonces se cumplió aquí. Continuamos, 19. Así murió Raquel y puso Jacob. Esto es algo interesante también para recalcar. ¿Se acuerdan que Jeremías mencionó a Raquel que llora por sus hijos y no haya consuelo? Jeremías y después Mateo también pronunció esa ¿cómo se puede decir? Frase, ¿no? Frase célebre. ¿Por qué Jeremías muchos años después pronunciaría a Raquel y después Mateo utilizaría esa misma frase? Porque al ser sepultada Raquel ahí en el camino entre Belén y Efrata, fue el lugar donde los asirios, cuando vinieron a llevar a las 10 tribus perdidas, pasaron por ahí cuando llevaron a Efraín y a Manasés y a todas las demás tribus. Y Efraín y Manasés eran descendientes de los hijos de José, quien era hijo de Raquel. Entonces, simbólicamente, Raquel está viendo a sus hijos siendo llevados cautivos por los asirios. Y años después vendrían los babilonios y llevarían también a Judá y a Benjamín y también pasarían por ahí, por esta región, por esta zona donde fue sepultada Raquel. Entonces, Raquel tuvo que, su tumba o lugar de su sepultura, tuvo que simbólicamente, ¿no?, presenciar cómo sus hijos eran llevados cautivos por los asirios y los babilonios. Por eso salió esa frase, Raquel que llora a sus hijos y no pudo ser consolada. Pero después completa la frase también que va a hallar consuelo en los postreros tiempos, ¿no?, que va a ver a sus hijos retornar. Y Mateo utiliza esa frase, ¿no?, referente a Yeshua. Quiere decir que Mateo cuando utiliza es porque los niños están muriendo. El Día del Inocente dice que se celebra por eso. Fíjense nada más por qué cosas celebran. Hacen chistes y bromas por el día en que fueron masacrados los niños en Belén. Pero esa frase termina con la restauración de las dos casas de Israel en Jeremías 31. Si ustedes leen Mateo 2 y ven esa frase, no se queden con esa frase. Vayan a Jeremías 31 y vean cómo termina la frase. Ciertamente Raquel llora a sus hijos, pero después es consolada porque son restaurados. La Biblia no explica así. Eso para añadir este punto. Bueno, avancemos. Ya nos queda poco. Y partió Israel, y puso Jacob un pilar, ahí está, sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel, y ahí dice hasta hoy. Quiere decir que hasta el tiempo de Moisés todavía estaba esta señal allí. Era famosa esa señal, ese pilar. Cuando dice hasta hoy, se refiere hasta el tiempo de Moisés. Y acaeció que mientras... No, ¿dónde me quedé? Y partió Israel y se asentó su tienda más allá de Midgal Edar. Y acaeció que mientras moraba Israel en aquella tierra, y acá algo terrible que ocurre otra vez. Fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, hasta ahí nomás, se dan cuenta que hasta ahí no va a mencionar, no aclara más. Pero en otros textos, como en Primera de Crónica y en Génesis 49, dice lo que ocurrió por causa de esto. Rubén perdió el derecho a ser primogénito. La primogenitura perdió. Aquí Rubén perdió ese derecho. Simeón y Leví ya lo habían perdido por causa de la tragedia que había hecho. Entonces, ¿quién queda como primogénito? Judá. Esto también estaba ya formándose parte de una profecía. Al final, Dios estaba demostrando que Judá iba a quedar como autoridad, como cetro de el pueblo de Elohim. Entonces Judá quedó como autoridad. Y ahora, ¿por qué hizo eso Rubén? Si explicaría eso también, por loco. Recuerden que Rubén era ya mayor y cuando
cuando le dieron a Bila como criada a Raquel, ella era niña todavía. Era casi igual la misma edad, tal vez un poquito mayor que Rubén. Por eso no piensen que ella es una viejita y Rubén es un niño, ¿no? Ella era todo un hombre y casi la misma edad tenían, ¿no? Por eso es que ocurre estas cosas. ¿Entienden, no? Ese punto. Ahora, muchos dicen, estos son comentarios, que tanto le había maltratado en Jacob a su mamá Lea, que eso iba guardándose en el corazón de Rubén. Y al morir Raquel, el consuelo de Jacob era la criada de Raquel. ¿Entienden, no? Entonces algunos creen que por eso él un día le entró y abusó. No, la verdad no sabemos si abusó o ella personalmente, no sabemos qué pasó. Si aceptó o no, la Biblia no aclara esas cosas. Menciona porque hay que mencionar. Porque podía haberlo quitado, ¿no? No podemos avergonzar a nuestros patriarcas. Pero para que vean que la Biblia quiere mostrar toda nuestra realidad. Así somos nosotros los hombres. Muchas veces actuamos así. Son las partes negras del pueblo de Dios, pero a pesar de eso, Dios estaba trabajando conforme a su promesa. ¿Entienden o no? Pero aquí perdió la primogenitura Rubén. Después, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, y Simeón, y Leví, Judá e Isaacar, y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Y fue Jacob a Isaac. Aquí ya regresa a su padre después de mucho tiempo, imagínense, fue mucho tiempo, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, hacia el sur, ¿no? Donde habitaron Abraham e Isaac. En el mismo lugar donde habitaron Abraham, Isaac, nuevamente Jacob fue a morar allí. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue reunido con su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Al final, Esaú y Jacob, tras la muerte de su padre, se unieron y hicieron el duelo. Última parte aparece Isaac nuevamente, 180 años. ¿Qué andaba haciendo Isaac todo este tiempo, no? Dicen que él, después de que, según comentarios de la Torá, después de que Jacob se fue, él enfermó y ya no pudo más levantarse. Y quedó así como en ese estado ciego y enfermo muchísimos años, más de 20 años. Entonces uno puede pensar, porque recuerden que cuando él le bendijo a Jacob, él ya no podía ni ver, él ya estaba en la última, pero Dios no le permitió morir. O sea que vivió agonizando más de 30 años, vivió en agonía. Entonces uno puede pensar, ¿por qué Dios permite así? ¿Por qué Dios hace estas cosas? Y tal vez era porque quería que último le vea a su hijo. Tal vez el propósito de Dios es que Esaú y Jacob sean los que sepulten a su hijo. Y muchas veces a nosotros nos va a permitir también, sin darnos cuenta, vivir muchos años en agonía. Tal vez una enfermedad grave, y en ella muchas veces Dios nos permite así. Muchas tragedias. La persona que más amaba se le murió a Jacob. Su hijo mayor cometió tremendo pecado. Muchas cosas terribles ocurrían. Pero a pesar de todo, la voluntad de Dios estaba con él. Y eso es lo más importante. Amén. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.